Vamos a dar lectura a la palabra de Dios en Lucas, capítulo 2. Y quiero leer tres secciones del capítulo 2 del Evangelio según San Lucas, en el nombre del Señor. Y dice la palabra: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio, o también Quirinio, se lo llama así, gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. En el segundo texto, en el versículo 21, dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Luego vamos a leer en el versículos 25. Y había allí en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que viese al ungido del Señor, y movido por el Espíritu vino al templo. Y por último, versículo 36, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fenuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este año que ya está llegando al final, y al acercarnos a la fiesta de Nochebuena, de Navidad, y al término de este año, rogamos, Señor, que nos llenes de tu sabiduría y que podamos pensar en una Navidad diferente. Y rogamos, Señor, que tu palabra en esta tarde venga con poder sobre nuestras vidas y tu Espíritu Santo se manifieste en nosotros y nos abra el entendimiento. Y, Señor, y tu gracia abundante sea sobre cada uno. Señor, sana, libera, restaura y salva por tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento. Yo quería hablar en este día sobre una nueva lectura de la Navidad. Porque cada vez que pensamos la Navidad la relacionamos con distintas cosas. Podemos tener una fiesta religiosa o tener una fiesta secular, es decir, no religiosa. Podemos hacer una fiesta de Navidad religiosa haciendo un pesebre viviente. Podemos orar y cantar villancicos juntos, podemos compartir la palabra de Dios, manifestar nuestra fe en el Señor, darle gracias a Dios por todo lo que Él hizo al enviar a su único Hijo para nuestra salvación. Eso en cuanto a la Navidad religiosa. Si la Navidad que festejamos no es religiosa, es una fiesta de familia. Nos reunimos para comer y tomar y gastar una fortuna en fuegos artificiales y divertirnos un rato.
Es decir, a veces las dos cosas van juntas, va la fiesta de familia con la fiesta religiosa o la fiesta secular con la religiosa. También hemos hablado en otras ocasiones, en otra lectura que hemos visto de la Navidad, hablando de la fecha, y hasta el día de hoy nadie sabe a ciencia cierta si Jesús nació el 25 de diciembre, eso lo hemos estudiado en otros años. Por ejemplo, Clemente de Alejandría, que vivió en el año 200 y algo, él dice de que el nacimiento de Jesucristo fue el 19 de abril. Otros, dice él, que dicen que fue el 20 de mayo. Clemente mismo dice que fue el 17 de noviembre. Y Cipriano de Cartago, que fue el 28 de marzo. El canon pascual dice que fue el nacimiento de Jesús el 2 de abril, pero al fin el Papa Julio I, en el año 352, promulgó que sería que Jesús nació el 25 de diciembre. Otro dice, no fue el Papa Julio, sino el Papa Liberio, que estableció en el año 352. Pero en Oriente, la Iglesia Ortodoxa dice que Jesús nació el 6 de enero, lo que nosotros festejamos el Día de Reyes, para ellos es la Navidad. Y antiguamente se festejaba el día natal del Sol Invicto. Es decir, hay tanta variedad en cuanto a la fiesta de Navidad. Pero no solamente se ha discutido el día del nacimiento de Jesucristo, que en realidad nadie sabe, sino también el año en que Jesús nació. ¿Y quién estableció el año? Había un monje llamado Dionisio el Exiguo. Exiguo significa enano o pequeño, parece que era un monje chiquitito, pero muy sabio, un conocedor de las matemáticas. Y él entonces le pidieron que investigara, que fijara la fecha del nacimiento de Jesús como el comienzo del año Domini, así se llamaba. Y él entonces hizo una tabla. Él vivió entre los años 470 y 544, así que vemos que ya muy posterior, de la fecha muy tardía, se estableció ese año Domini, porque los griegos fijaban los años contando la última Olimpiada. Desde la última Olimpiada han pasado tantos años, decía. Estamos en el año 40 de la última, o el año 10, o el año 100, depende la Olimpiada y el lugar donde se celebró. Y los romanos fijaban la fecha desde los años que gobernaban los cónsules. Por ejemplo, el año 100 de la historia romana fue gobernada por los cónsules Cayo Mayo y Lucio Valerio. Ellos gobernaron en ese tiempo, entonces fijaban esa fecha como fecha límite. Pero decían que Roma fue fundada por Rómulo allí en el año 653. Es decir, ellos no tenían eso antes, después de Cristo, sino que ellos usaban desde que se fundó la ciudad. Antes no existía la historia de que se fundó Roma, pasaron estas y estas cosas. Entonces, Dionisio el Exiguo empezó a ver y calculó que Jesucristo nació el 25 de diciembre del año 754 del calendario romano. Y se estableció como el año 1, el comienzo de la historia. Pero historiadores posteriores, pasaron muchos siglos, al investigar la historia, empezaron a ver las fechas y se dieron cuenta que Herodes murió en el año
750. Como si Herodes murió en el año 750, Jesús nació en tiempo de Herodes, nació en el año 754. Hay un error de 4 años, al menos, de 4 o 6 años. Entonces, pero ya estaban los calendarios hechos y nunca se cambió esta fecha, así que ahora no estamos en el año 2010 de la era cristiana, sino mínimo estamos en el año 2014 o 2016 del nacimiento de Cristo. Así que lo que calcula, dice, ¿qué año estamos? Calcule usted, Y más todavía se complicó la cosa porque el número 0, usted tiene por ejemplo 1, 2, 3, 4, el 0 no existía dentro de las matemáticas romanas. 1000 años después aparece el 0 con la cultura de los árabes, el alfabeto que usamos nosotros, las letras arábicas vienen, el 0 aparece como la solución de muchos problemas matemáticos. Así que también ahí le tenemos que agregarle un año, restarle un año porque le falta el 0. Así que todas estas cosas pensamos en la Navidad, los villancicos, las canciones de Navidad nos transportan a un estado hermoso de romanticismo, de felicidad. Algunos imaginan que cae la nieve, como todos los dibujitos y todo siempre en el norte es invierno. En Palestina cuando Jesús nació también es invierno, así que Jesús no pudo haber nacido en diciembre nunca. ¿Por qué? Porque los pastores estaban en el campo en diciembre, en pleno frío, no van a chupar frío ahí están en sus rediles o en sus casas calentitos. En verano sí pasaban la noche a la intemperie, así que Jesús tuvo que haber nacido entre mayo, junio y julio, que es verano en el hemisferio norte. Ahora en la Navidad, como he dicho al principio, puede ser una fiesta religiosa, donde en verdad se recuerda el nacimiento de Cristo, y puede ser una fiesta simplemente social, donde nos encontramos como familia. Mientras viajaba en el auto escuché a una mujer que estaba en desacuerdo con celebrar la Navidad, la fiesta, y de que cada pariente decía, a mí no me gusta la fiesta de Navidad donde cada uno trae la comida, porque uno trae una cosa, otro, porque dice, todos mis parientes compran el alfajor más, el turrón más berreta, el pan dulce más barato, la sidra más ordinaria, y yo que compro cosas de calidad me morfan todo. Todo lo que yo compré y me dejan toda la porquería. Entonces hay un problema de familia, A lo mejor algunos ya se están identificando, ¿verdad? Los problemas que hay con las fiestas. Así que, pero hoy quiero, aparte del chiste, ¿no? Vamos a ver la Navidad desde varios puntos de vista. Se llama lectura. Cuando uno lee, dice una relectura bíblica para ver la Navidad de ángulos que nunca lo vimos. Por ejemplo, ¿quién vio alguna vez la Navidad desde la perspectiva de un censo? Hace poco tuvimos un censo. Sin embargo, la Navidad tuvo que ver con un censo que movilizó a José y María a salir en rumbo a Belén, pues no estaban viviendo en otra zona, en Nazaret, ¿no? Y se mueven hacia Belén, y ahí se cumple la profecía porque el Mesías tenía que nacer en Belén, y Dios usa a un emperador romano llamado Augusto César. Y dice la palabra de Dios que Lucas, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, fue a los testigos, habló con María, habló con los hermanos de Jesús, habló con los que vivieron con Jesús cuando era niño, habló con los pastores que todavía recordaban
el nacimiento cuando escucharon y vieron los ángeles adorando a Dios y diciendo gloria a Dios en las alturas. Entonces él registra todo esto cuidadosamente y registra un hecho histórico como el censo de César Augusto. Aquellos que dicen que la Biblia es inventada o que fue escrita años después o cosas así, este hecho, este detalle de Lucas echa por tierra cualquier tipo de aseveración semejante, cualquier afirmación que niegue la historicidad de la Biblia. Pero ¿quién era César Augusto? Su nombre completo fue Cayo Julio César Augusto. Su primer nombre fue Cayo Octavio Turino. Es decir, Octavio Turino era por el nombre del padre verdadero de él. Cuando él tenía 4 años, su papá murió, quedó huérfano de padre. Su mamá se casó con un descendiente de Alejandro el Grande de Macedonia, un tal Felipe, y se fue y un tiempo este Octavio, así se llamaba Cayo Octavio, se crió con este hombre que mucho no lo quería, pero él tenía un abuelo que se llamaba Julio César, el famoso también emperador y militar que luchó en las Galias y amplió el imperio romano. Y Julio César lo adopta como hijo, como heredero, y por supuesto después de haber sido asesinado, Julio César queda entonces Augusto al frente del imperio y por eso cambia su nombre y en vez de llamarse Octavio Turino se cambió de nombre por Cayo Julio César Augusto. Augusto se le añade al final. Después que subió al gobierno, gracias a su tremenda capacidad de administrar, dice la historia que sometió a todos los soldados sin excepción a una reglamentación precisa de años de servicio y recompensas, determinando según la graduación que tuviera la duración del servicio militar y lo que recibirían después de ser licenciados. Favoreció al ejército, prohibió los combates de gladiadores a muerte. En cuanto a la moral pública, él prohibió a los jóvenes andar donde están los prostíbulos o los lupanares, se llamaban así, y que los jóvenes y las señoritas jamás asistieran a un espectáculo público o a un lugar, un acontecimiento sin la presencia de sus familiares, de alguien de la familia que fuese mayor. Bajo su gobierno se crearon las primeras fuerzas policiales y también el primer cuerpo de bomberos. Dividió la policía en cohortes de 500 hombres y los bomberos de 500 a 1000 en 14 sectores en la ciudad. Creó un ejército profesional con 28 legiones y 170,000 soldados. Creó la guardia pretoriana, la guardia de élite del gobierno romano. Creó un sistema de correo, mejoró las rutas para comunicar en todo el imperio los grandes caminos, todos los caminos, el dicho dice, todos los caminos conducen a Roma. Fue gracias a Augusto César. Cambió el sistema financiero del imperio. Las cifras impositivas durante el reinado de Augusto determinaron el censo de población semejante al censo que hicimos nosotros. Ya Augusto César lo había hecho, ese censo que menciona la Biblia, o que cada uno fuese empadronado y debían pagar impuestos. Entonces él pudo centralizar toda la economía en Roma.
En todos los países se cobraba lo mismo. Antes cada uno cobraba lo que quería de acuerdo al país que tenía. Así que comenzó a establecer normas de impuestos. Augusto gobernó el Imperio Romano desde el 44 a.C. hasta al año 14 después de Cristo. Según el edicto, acá dice la palabra de Dios que hemos leído, Lucas, aconteció que en aquellos días que se promulgó edicto de parte de Augusto César, ese edicto se encontró en las arenas de Egipto. Los arqueólogos encontraron un documento, un papiro, que decía lo siguiente: como va a comenzar la inscripción por casas, es necesario que todos los que por una razón cualquiera estén ausentes del hogar patrio, vuelvan a él para realizar las formalidades necesarias. Este era el edicto que firmó Augusto, que dice Lucas. Eso se encontró como documento. Suetonio, en vida de los 12 Césares, dice, donde figuraban los nombres de los ciudadanos, que se encontró un breviario, un libro que tenía Augusto, donde aparecía el resultado de ese censo, de ese edicto, y decía, figuraban los ciudadanos, la riqueza de cada una de las provincias. Se llamaban provincias. Por ejemplo, Palestina era una provincia, Siria era una provincia. Todas esas provincias se llamaban así como estados, que no fuera de Italia. La lista de los aliados que debían contribuir para engrosar los ejércitos, el estado de los tributos y rentas y el recuento de las cantidades gastadas en las cosas necesarias y todo lo que se daba en el gobierno. Y casualmente muy parecido a este censo, porque Augusto lo que hizo fue mejorar el gobierno. Fueron los mejores años que él gobernó. En estos 44 años que él dirigió ese gran imperio, fueron años de paz, un año de prosperidad, años de seguridad social y tantas cosas. Entonces todos miraban a Augusto como el ejemplo, todos los emperadores que lo sucedieron. No vivieron, por supuesto, muchos fueron asesinados, derrocados. La historia de Roma después de su muerte fue muy cruel, muy cruenta. Así que en su tiempo se lo recordó como el tiempo de la Pax Romana, el tiempo de la paz en todo el imperio, el tiempo que Jesús ha nacido. Casualmente Jesús, también uno de los nombres de Jesucristo es Príncipe de Paz, justamente un tiempo especial. Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. El cumplimiento, la Navidad viene justo en ese preciso momento. Es como Dios armando ese rompecabezas, esa estrategia. Movió a un gobernante para que hiciera el censo, o como el tablero de ajedrez, moviendo las piezas, moviendo a su gente, para que se cumpliese la escritura que el Mesías tenía que nacer en Belén, no en Nazaret. Tenía que nacer allí, y Dios preparó las circunstancias para que así ocurriesen las cosas. Y actualmente, cuando miramos también nuestro censo, Dios quiera que sirva para también la prosperidad de nuestra nación. Argentina ha crecido en cuanto a la población un 10,6%, y tenemos ahora 40.091.359 habitantes, pero esta cifra y todos los datos que tenemos es parcial, así que lo vamos a ver un poco más, porque todavía más adelante, porque no se ha terminado de computarizar todo. Tuvimos una tasa de crecimiento del 1,17% anual, según los datos del Censo Nacional de Población de Hogares y Viviendas de este año. Así que mirando el año 2001 se pudo hacer esa comparación. Ahora esperamos que sirva para la iglesia también. Pero sabemos, la población está creciendo. Nosotros vemos
en todos los lugares que visitamos, nuevos barrios, nuevos lugares, la gente está poblando, otra parte del mundo es mucho más. Pero qué bueno sería que nosotros, frente a este desafío y frente a los cambios también, nosotros podamos hacer un gran esfuerzo para poder comunicar el Evangelio, no solamente a los de nuestro país, sino del mundo. La población mundial es más de 7.000 millones. Hace años atrás recuerdo que eran 5.000 millones, y me parecía una barbaridad. Ahora es 7.000 y se multiplica a más del 145% anual. Es decir, que la población, eso que crece, bueno, gente que muere, pero el remanente que queda es enorme. Miles y miles y millones de personas todavía no han conocido al Señor Jesús. Dios quiera que nuestra visión en esta Navidad también miremos el censo como una bendición para la Iglesia, para que nosotros podamos hacer bien a nuestro país. Pero miremos también desde la perspectiva del simbolismo la Navidad. Nos dice Lucas que cuando Jesús nació, lo envolvieron en pañales y lo pusieron en un pesebre. Un pesebre no es un lugar limpio, no era la nursery, no era el lugar impecable, desinfectado, con enfermeras, ¿verdad? Y con guantes, y que cuidan, y con antibióticos y cosas que pueden cuidar. Vemos el lugar como un lugar con excrementos, con olores, porque en ese lugar daban de comer en el pesebre a las vacas. ¿Y saben dónde hay vacas? Hay excremento, hay caballos, hay mulas. En ese lugar, al no encontrar lugar en el mesón, en el hotel, en el lugar de alojamiento, ya todo estaba ocupado, le dieron ese lugar y entró en dolores de parto. Y ahí vemos en medio de ese lugar tan antihigiénico, podemos decir, María lo envuelve y lo pone en el pesebre. Uno de los pastores asociados me dijo: ¿sabe lo que significa esto, pastor? Yo le digo a mis hermanos, esto tiene un significado para mí. ¿Sabe por qué fue en un pesebre? Para mostrarnos que Jesucristo, que es el dador de vida, el santo por excelencia, la pureza, puede venir al corazón y el lugar más sucio, más oloriento, más infectado, podemos decir. Jesús viene a un corazón necesitado. Notemos que el pesebre empezó a tener un cambio en la historia. Ahora todos ponen un pesebre, lo adornan tan hermoso, pero no era tan hermoso. Pero ¿quién lo hizo hermoso al pesebre? Lo hizo hermoso Jesucristo, porque descansó en él. Y cuando Jesucristo descansa en nuestra vida, la transforma y la hace hermosa. Todo cambia a partir de Jesucristo. Un significado simbólico podemos encontrar en la vida, en cada aspecto. Podemos estar pensando, ¿qué Dios me quiere decir? A este hermano que me dijo eso, Dios le dijo, yo era así, yo estaba perdido, me decía. Yo era una mugre, pero el Señor vino a mí. Era como ese pesebre, pero vino a mí y cambió todo. Cuando Jesús entra en la vida de uno, cambia todo. Podemos ver la Navidad desde la perspectiva de la circuncisión, porque la circuncisión, un rito judío, también estaba dentro de la Navidad. Se practicaba 8 días después del nacimiento, a los 8 días de haber nacido Jesús. Jesús fue circuncidado. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, dice Lucas, le pusieron por nombre Jesús. En el día de la circuncisión, que significa Salvador. Y el apóstol Pablo escribe a los colosenses y dice
En Él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Esto es un hecho semejante a la muerte y la resurrección de Cristo. Pablo dice, cuando Cristo murió, cuando nosotros habla del bautismo, que nosotros hemos muerto con Cristo y resucitado con Él en el bautismo. Cuando Cristo murió, nosotros morimos. Cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos. Y aquí está diciendo cuando Cristo fue circuncidado, nosotros fuimos circuncidados en Él, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y fuimos circuncidados en Él, no en forma material, no en forma física, sino en forma espiritual. Y Dios arrancó y quitó y cortó de nosotros la naturaleza pecaminosa en la circuncisión de Cristo. Así como miramos la muerte de Cristo, decimos, yo morí a mi vida pasada, ahora resucité, ahora vivo para Dios. Pero también cuando miramos la circuncisión de Cristo, decimos, yo antes estaba esclavo del pecado, dominado por esta naturaleza pecadora, pero cuando Cristo fue circuncidado, esa naturaleza pecadora salió de mí, fue cortada como parte del cuerpo de Jesucristo. La verdad que es un misterio entender esto. Quitó de nosotros ese cuerpo pecaminoso carnal. En ese acto de fe nos lleva a la victoria, porque ya no vivimos más para el pecado, sino que vivimos para Dios. Ya no tenemos un cuerpo pecaminoso, sino un cuerpo santificado y purificado por el Señor. Ahora, realmente, el apóstol Pablo hablando de la circuncisión en otros pasajes de la Biblia, él dice, verdadero israelita no es el que es circuncidado físicamente, sino interiormente. El verdadero judío no es el judío exterior. Es judío porque fue circuncidado, porque no. El verdadero, el que es interiormente. Y por eso dice, nosotros somos el verdadero Israel de Dios, porque fuimos circuncidados en Cristo Jesús. No somos más incircuncisos, sino somos circuncidados en el Espíritu, y Dios hizo una obra interior en nosotros, venciendo el pecado. Fíjese, mirar la Navidad de la circuncisión es algo realmente raro, algo curioso, algo que nos decimos, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la Navidad? Pero tiene que ver con la Navidad porque dentro de esa semana, si uno piensa que los magos o los reyes magos vinieron 2 años después del nacimiento de Cristo, y se celebra y se pone a los magos trayendo los presentes que vinieron 2 años después. Y aquí está hablando de 8 días y a veces no se menciona que Cristo fue circuncidado y nosotros fuimos circuncidados en Él. Dios nos dio esa gracia, esa bendición tan grande. La Navidad podemos verla desde la perspectiva del Espíritu Santo. Había un hombre llamado Simeón y dice el Espíritu Santo estaba sobre él. Siempre hablamos del Espíritu Santo después del Pentecostés. Y que el Espíritu Santo vino en Pentecostés. Y que el Espíritu Santo empezó, la iglesia empezó con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no estaba. Pero curiosamente, 33 años antes del Pentecostés, dice la palabra de Dios, y el Espíritu Santo estaba sobre él, sobre Simeón, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Ungido se traduce como en griego Cristos, el Cristo del Señor.
el ungido del Señor. Este hombre nos muestra la operación del Espíritu Santo desde antes. La presencia del Espíritu Santo antes. Y así que él estaba el Espíritu antes que Cristo naciese. Estaba el Espíritu sobre él estaba guiando. Y dice, fue guiado por el Espíritu para ir al templo. Qué hermosa esta expresión, guiado por el Espíritu para ir al templo. Como muchos dicen, ay, pastor, la otra me dijo una hermana, yo no pensaba venir, me sentía mal, no quería ir, pero al final dije voy. Y me dice, doy gracias a Dios que el Espíritu me guió, porque Dios habló, respondió a mis preguntas. Y esto pasó lo mismo con Simeón. A veces uno es guiado por el Espíritu al templo, y aquí cuando llega al templo encuentra al ungido, a Jesús, y lo toma en sus brazos, y bendijo a Dios. Dijo, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Han visto, vio a Cristo, vio su salvación. Ahí vemos el Espíritu Santo guiándole a Cristo. Qué hermoso es esto, dice, el Espíritu Santo nos guía a Cristo, el Espíritu Santo nos enseña el camino a Cristo, el Espíritu Santo convence, el Espíritu Santo es la guía que nosotros tenemos. Movió para ir al templo. Vemos la perspectiva de nuestras vidas también, que esta Navidad podamos ser también guiados por el Espíritu, como lo fue Simeón, para ver a Jesús en todas las cosas, para glorificar al Señor. Qué hermoso sería esta Navidad podamos ver personas de nuestra familia que no conocen a Cristo, recibirlo, y podamos decir como Simeón, despide a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Señor, has respondido a mis oraciones. Señor, gracias te doy. He visto tu salvación, he visto a Cristo obrando en mi familia. Podamos también ver la Navidad de la perspectiva de la edad avanzada. En esta Navidad aparece otro personaje, una mujer llamada Ana, que estuvo viuda 84 años, más 7 años que vivió con su marido, son 91 años, más los años que fue soltera. Así que ella no pudo haberse, si tenía a los 9 años, no creo que se haya casado, ni a los 12, tal vez puede ser, 12, 14, 13, 14 años, 15, 16. Así que tendría entre 105 y 110 años. Y dice la Biblia que era profetisa, que hablaba en nombre de Dios. Y dice la Biblia también que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con oraciones y ayunos. Una viejita de más de 100 años que no se perdía una reunión, que no se perdía servir al Señor con oración y ayuno por más edad que tuviese. A veces cuando uno llega a cierta edad dice, no, que vayan los jóvenes, ellos tienen fuerza, yo me quedo en mi casa, estoy cansado, ya soy muy viejo. Pero Ana tenía más de 100 años sirviendo. Fíjense que orar y ayunar es servir a Dios. Ella servía a Dios con oración, con ayuno, otra vez profetizando, ministrando. Una mujer que seguía sirviendo a Dios por más de 100 años. Y dice la Biblia que ella entró en el templo y como siempre, y allí a pesar de su edad ya vio al niño. A la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Israel. No hablaba a todas las personas, sino que hablaba a los que esperaban
que Dios redimiera, que Dios salvara, que Dios hiciera algo. Uno percibe la persona que busca algo de Dios. Y después ya la veo acercándose a hurtadilla, despacito. ¿Cómo hace? Bueno, quiero decirte, hija, una cosa, algo hermoso. Ha nacido nuestro Salvador. Viene la liberación, viene la redención. Oh, qué hermoso es eso. Que esta Navidad también sea como ella, que compartía de Jesús a otros. Que compartía, dice que hablaba a todos los que esperaban la redención. Podemos mirar la Navidad desde la perspectiva de un niño huérfano que llegó a ser el más grande emperador del Imperio Romano. Un niño que ingresó luego en la historia cristiana, en la Biblia misma, sin saberlo, por el censo que simplemente había hecho. Y un censo que nos puede también mostrar nosotros aquí en Argentina lo que podemos hacer. Podemos ver la Navidad desde lo simbólico, de encontrar un significado a cada relato de la Biblia, del pesebre, de la sencillez, de la nada, que Dios se hizo pobre para enriquecernos, que Dios se humilló para exaltarnos y bendecirnos. O podemos ver la Navidad de la circuncisión, donde la vieja naturaleza que nos esclavizaba ya ha sido cortada para siempre, y eso solamente se recibe por fe. O también podemos ver la Navidad de la perspectiva del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, para guiarnos a ver la salvación, o desde aún la vejez, para seguir sirviendo al Señor hasta el final de nuestros días. Que así sea, que esta Navidad sea la mejor de nuestras vidas. Amén. Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, por una Navidad más. Y anhelamos, Señor, la salvación de nuestros seres queridos. Anhelamos la salvación de nuestros amigos, compañeros de trabajo. Anhelamos la salvación de los que en este momento están pasando por una situación extrema y tan difícil. Señor, que en ti vean milagros, porque fue un milagro esta Navidad. Señor, que esta Navidad también multipliques milagros en las familias, que tengamos una noche buena, hermosa, una Navidad gloriosa con tu presencia. Ven, Espíritu Santo. Oh Señor, y en esta hora también bendice a todos mis hermanos, a todos los presentes, a todos los que han venido esta tarde con una necesidad, y ruego, Señor, que tú extiendas tu mano y les concedas tu gracia, tu presencia, tu bendición. En nombre de Jesús. Amén y amén.